Es muy probable vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump con motivo del inicio del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Nos va a ayudar a la recuperación de nuestra economía y a la creación de empleos. Además, que no deja de ser también importante, quiero ir a agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia. Fíjense qué coincidencia, ese 1 de julio, 2 años después de que él gana la presidencia de la República, va a entrar en vigor este tratado, en el cual también hay que resaltar, como él lo ha dicho siempre, que se logró evitar que quedara pues prácticamente a expensas de organismos o de países extranjeros el tema energético. Él, una cosa que resalta en la firma de este tratado Estados Unidos, México, Canadá, es que se rescató para México la soberanía sobre los energéticos, lo cual es muy importante porque precisamente, por ejemplo, el día de hoy se da una noticia en el sentido de que la empresa Iberdrola va a dejar de invertir en nuestro país 1.200 millones de dólares. O sea, es una cantidad importante, pero ¿cómo va a invertir en una área que compete desarrollar al Estado mexicano y donde en el momento actual la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad instalada suficiente para generar la energía eléctrica y la está generando, que pretende generar Iberdrola con esa inversión y que después de eso pretende que se incorpore a la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad? Esto lo decimos porque ya sabemos que los ataques de los grupos de la derecha, el grupo que está declaradamente en contra del presidente de la República, van a decir huye la inversión extranjera, se desalienta la inversión extranjera. No es así, porque la inversión extranjera se tiene que hacer en las áreas que económicamente le convengan al país y no en las áreas donde las grandes empresas transnacionales quieran imponer sus condiciones, y más en la generación de energía eléctrica, porque quiero recordar que todavía hasta el 2009, cuando era presidente Calderón, aliado de Iberdrola y las transnacionales españolas, la CFE y Luz y Fuerza del Centro tenían capacidad instalada para generar el 150% de la energía eléctrica que consume el país. Es decir, toda la energía 100% y una mitad adicional. Pero cuando él tomó la medida inconstitucional, Felipe Calderón, de suprimir a la Compañía de Luz y Fuerza, y después de manera, digamos, consistente fueron chatarrizando termoeléctricas o bajando la generación de energía eléctrica de las hidroeléctricas, pues era ya con un plan bien trazado para entregar a empresas transnacionales, sobre todo las españolas, la generación de energía eléctrica, cosa que podía desarrollar la propia CFE y que puede desarrollar la Comisión Federal de Electricidad y que también desarrollará la Comisión de Luz y Fuerza. Entonces, es bueno que exista inversión extranjera, pero donde se requiera, no donde las grandes transnacionales quieran hacer su agosto en mayo. Entonces esto lo decimos también porque, repito, el presidente de la República ha resaltado en otros momentos que uno de los logros importantes en la firma del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, es que se puso a salvo la soberanía energética del país. Fíjense bien, y entonces no es como era en el pasado, cambiar de amo. Ahora ya se pone, digamos, a flote la soberanía energética del país con respecto a Estados Unidos y Canadá con este tratado, y ahora pues era poner la soberanía energética, sobre todo en la generación de energía eléctrica, en manos de otros amos, que son las transnacionales españolas. No, eso hay que diferenciarlo muy bien. Aquí la inversión es donde requiera o donde se requiera para el desarrollo económico del país, que además genere bienestar del pueblo, no donde quieran imponer las empresas transnacionales. Entonces el presidente dijo que de todas maneras
dentro de su reunión que tendría con el presidente Donald Trump, ya lo ha dicho muchas veces, hoy lo repitió, dice que él quiere agradecerle directamente al presidente Donald Trump, por ejemplo, la disposición que tuvo en un momento difícil para el mundo. Recordemos que incluso Estados Unidos en algunos otros países pues prácticamente decomisó algunos cargamentos de material médico que iba para determinado país y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero en el caso de México, como el presidente ha logrado establecer una relación con Donald Trump de manera respetuosa, el propio Donald Trump, como lo dijo el presidente, pues fue sensible y apoyó con material médico importante para combatir el coronavirus al presidente de la República. Eso es muy importante, hay que tomarlo muy en cuenta y hay que valorarlo bien. Por eso el presidente ha insistido en que va a agradecer, entre otras cosas, esa acción de Donald Trump y otras más que él mencionó. Entonces, nosotros entendemos que este encuentro va a ser importante porque no es como lo que hacían los presidentes neoliberales traidores a nuestra patria, que iban en una actitud de sumisión a ver qué les indicaban, qué nueva indicación, qué nueva orden iban a recibir del presidente en funciones de Estados Unidos de Norteamérica. Aquí no se va en esa posición de, pues hasta humillante para los presidentes, se va en una posición de dignidad, pero al mismo tiempo de respeto mutuo y de colaboración en las áreas que son sustantivas para ambos países. Repito, esta situación, hoy también el presidente de la República respondió que todavía no se tiene la fecha a pregunta expresa de un reportero, pero que va a ir a esta reunión, pues que es en relación al inicio de la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que en ese tenor de defensa de la soberanía nacional, de dignidad de nuestro presidente, seguramente otros elementos, otros temas que se tratarán ahora y en el futuro con el presidente de Estados Unidos se encaminarán sobre ese tema: el respeto mutuo, el respeto a la soberanía de nuestro país. Y en ese tenor, nuestro presidente retoma los elementos más sustantivos que han defendido a lo largo de nuestra historia, pues sobre todo Benito Juárez, con su lema, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y otros grandes mexicanos en esa relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Y por otro lado, también, pues ahora vuelven a la carga los medios de comunicación. O sea, hay una embestida tremenda contra el presidente de la República. Y no son solamente los medios de comunicación nacionales que ya él nombra permanentemente. También son algunos medios de comunicación internacionales, como ya lo hemos visto, algunos periódicos de la propia Unión Americana, como el New York Times, y algunos también, lógicamente, de España, como El País, porque no aceptan la nueva realidad en la cual ha insistido mucho el presidente de la República. Acabamos con un régimen que se caracterizaba por tres aspectos esenciales. Era un régimen profundamente corrupto, que aplicaba un modelo neoliberal, y quien decidía era la oligarquía, una minoría, la mafia que estuvo en el poder. Entonces se está acabando con este régimen oligárquico, neoliberal y profundamente corrupto, y se está pasando a un régimen que es todo lo contrario, o sea, un régimen honesto donde se va a acabar con la corrupción, y por eso están muy molestos algunos. Se acabó con que las decisiones las tome un grupo pequeño o la oligarquía nacional, y además subordinada a los intereses extranjeros, y además también se acaba con el modelo neoliberal. Entonces es otro mundo, es otra idea. Y entonces yo hago un exhorto a todas las personas que amablemente nos ven diario para que estemos muy cuidadosos, muy atentos y podamos explicar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, porque los jóvenes también cada vez están jugando un papel más relevante en la política, que expliquemos con mucha paciencia que lo que está pasando en México es un gran sisma, es un gran terremoto. Se acaba, repito, un modelo neoliberal que sumió a México en la miseria, en la desesperación, en los crímenes, asesinatos, etcétera, y se está pasando un régimen basado en los tres principios que mencionamos ayer, y que el presidente con mucha dignidad lo sostiene.
un régimen de honestidad, de justicia y de amor. Entonces ayudemos todos a que esas noticias falsas que siguen difundiendo los medios de comunicación o generalmente los medios tradicionales de comunicación, no todos desde luego, no generalizamos, pero prensa escrita, radio, televisión, pues ayudemos a desmontar esas mentiras y contribuyamos con mucha energía y con mucho entusiasmo, que además, fíjense bien, hoy en la mañana el presidente de la República casi acaba su intervención, también ante la pregunta de un periodista donde algunos hacen pronósticos muy negativos y sombríos para el desarrollo de México, el presidente dijo: yo soy muy optimista y mejor cantemos a la vida, así lo dijo él, y no estar con nubarrones que se van disipando y que en el cerebro de los antiguos privilegiados no cabe porque ellos tienen otra lógica y otra mentalidad. Ahora, la lógica del presidente es la felicidad, el bienestar del pueblo y sobre todo, y con esto cerramos, cantemos a la vida y no estemos con pensamientos negativos y oscuros para nuestra patria. Nuestra patria tiene un porvenir luminoso, pero va a depender de